Tenía una amiga en la primaria. No era mi mejor amiga, pero éramos parte del mismo grupo. Un día me invitó a dormir en su casa. Yo estaba encantada. Parecía genial. Todavía no sabía que esa noche tendría consecuencias mucho más profundas de lo que podía imaginar. Llamemos a esta amiga Annie. Annie vivía con su mamá y su padrastro. Parecían amables. Su casa también parecía normal. Pero al crecer, aprendemos que las apariencias pueden engañar. La noche de la pijamada, su mamá no iba a regresar hasta tarde. Así que estábamos bajo la supervisión de su padrastro. Con la hora de dormir, era poco probable que viéramos a su mamá antes de la mañana siguiente. Para mí no era un problema. Para Annie, sí. No dejaba de mencionar la ausencia de su mamá en momentos extraños mientras jugábamos. También se estaba volviendo evidente que no le caía muy bien su padrastro. Pensé que eso era bastante común en los niños de padres divorciados, así que no le presté más atención. Luego llegó el momento de irse a dormir. Nos pusimos los pijamas, nos cepillamos los dientes y fuimos al cuarto de Annie. Le pregunté si tenía una luz nocturna. Quise apagar la luz principal, pero ella me detuvo. Me dijo que su padrastro iba a venir pronto a revisar que ya estuviéramos acostadas. Solo después de que él se asegurara de que estuviéramos bien bajo las cobijas, tendríamos permiso de encender la luz de noche y platicar un poco. Eso me pareció excesivamente estricto, pero pensé que era mejor respetar sus reglas. Me acosté en el colchón inflable que habían preparado para mí y me subí la cobija hasta la barbilla. Recuerdo que estaba hablando con Annie de algo, ya no recuerdo exactamente de qué. Luego, sin previo aviso, ella dijo que realmente estaba contenta de que yo estuviera ahí esa noche y me agradeció por haber ido a quedarme a dormir. En teoría, eso suena tierno. Pero si hubieras escuchado su voz, había algo inquietante en la forma en que lo decía, como si mi presencia impidiera que algo malo sucediera. En ese momento, pensé que solo tenía miedo de estar sola un viernes por la noche. J'avais juste peur d'être seule un vendredi soir. Ella no era la chica más popular de la escuela, y yo pensaba que nuestra amistad significaba mucho para ella. En realidad, la razón era completamente diferente. Escuchamos a su padrastro subir las escaleras. Annie se acostó de inmediato, con la cobija hasta la barbilla, con una precisión casi militar. Parecía nerviosa, como si fuera a pasar una inspección. Pensé que si su padrastro era tan estricto, yo también debía serlo. Me acosté y me subí la cobija hasta la barbilla. Él entró. Y en vez de tener la actitud de un sargento instructor, parecía cálido, amigable, como más temprano esa noche. Se sentó en el borde de la cama de Annie y se inclinó para darle un beso de buenas noches, pero no fue un simple beso rápido, se quedó un poco más de la cuenta. En ese momento no me pareció mal, solo extraño. Luego empezó a susurrarle algo. Annie entonces dijo en voz alta que quería hablar con Sara, o sea, conmigo. Ella le respondió. Lo repitió con más firmeza, aclarando que quería hablar con su amiga. Hubo un silencio. Luego su padrastro respondió, «Está bien, cariño», antes de salir de la habitación. Sabía que acababa de presenciar algo importante, sin entender qué. El ambiente era tenso. Después de un largo silencio, Annie me repitió que estaba contenta de que yo estuviera ahí. Nunca volví a dormir en su casa. Seguimos siendo amigas hasta el final de la primaria, luego nos separamos al ir a diferentes secundarias. Mantenimos el contacto por un tiempo, luego nos fuimos distanciando. A veces me la encontraba en la ciudad. Las últimas veces se veía enferma. Parecía que no comía, que no dormía, pero ella aseguraba que todo estaba bien. Luego, 4 meses después, ocurrió el crimen más impactante de la historia reciente de nuestra ciudad. Un hombre mató a su esposa, a su hijo, y luego se suicidó. Antes de incendiar la casa familiar, nuestra ciudad tenía apenas 3,000 habitantes. Con que alguien se pasara un semáforo en rojo, ya todos hablaban, así que esta tragedia sacudió a toda la comunidad. La niña asesinada era Annie, y su asesino, su propio padrastro. Quedé devastada. Aún más, porque yo había sentido que había algo raro en él. Detrás de su fachada amable, yo había notado algo oscuro. Tal vez una adulta lo habría entendido. Yo no tenía las herramientas emocionales para interpretar lo que había visto. Durante mucho tiempo, sentí que su muerte fue en parte mi culpa. No dije nada. Me quedé callada. Sin embargo, debí haber hablado. Si simplemente hubiera expresado mis preocupaciones, aunque fueran menores, tal vez se habría iniciado una investigación. Y si alguien hubiera revisado su computadora, habrían descubierto el horror. Abusaba de Annie desde hace años y documentaba todo. La noche de los asesinatos, los vecinos escucharon gritos y cosas rompiéndose. Iban a llamar al sheriff cuando se escucharon los disparos. Se cree que la madre de Annie había descubierto las pruebas.
Probablemente su padrastro intentó evitar que llamara a la policía, luego sacó su arma y las mató a las dos. Quizás habría logrado destruir las pruebas si los vecinos no hubieran alertado a las autoridades tan rápido. Cuando la verdad salió a la luz meses después, la ciudad volvió a sumirse en el duelo y la ira. Nos mudamos 2 años después. Cuando la gente se enteraba de dónde venía, me preguntaban si conocía a la chica que fue asesinada por su padrastro. Mentía, decía que no, y luego me aislaba para contener mis lágrimas. Necesité terapia para entender que no fue mi culpa, pero una pequeña parte de mí siempre se sentirá responsable. Todo lo que puedo hacer hoy es intentar mantener esa pequeña voz, la que me dice que todo es mi culpa, lo más silenciosa posible. A veces necesitamos un poco de diversión en la vida y algunas personas realmente pueden iluminarla. Hablo de los amigos, de los verdaderos amigos. Esta historia me ronda en la cabeza desde hace unos 2 años. Es una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. Realmente me gustaría olvidarla, pero a veces vuelve para atormentarme. Y todavía hoy me pone la piel de gallina. Era el final de una semana escolar, un viernes. Como muchas adolescentes, decidimos hacer una pijamada para el fin de semana. Mis amigas estaban de acuerdo y nos fuimos a casa platicando sobre lo que haríamos al día siguiente, a dónde iríamos, en fin, todo de lo que hablan las adolescentes en esos momentos. Una de mis amigas propuso que durmiéramos en su casa. No voy a revelar sus verdaderos nombres, así que para esta historia los llamaré Hugo y Lucas. Y para evitar cualquier confusión, fue Hugo quien propuso que durmiéramos en su casa. Nos separamos para ir a preparar nuestras cosas. Tomé mi neceser, mi saco de dormir, ropa limpia y todo lo necesario para una pijamada. Una vez que estuvimos listos, llamé a Hugo y Lucas en nuestro grupo de chat para decirles que ya tenía todo preparado. Le pregunté a mis papás si podía ir. Dijeron que sí. Lucas dijo que sus papás también le dieron permiso. Todos estábamos súper emocionados. Hugo nos dijo que nos esperaría en el parque, que está justo al lado de su casa, a 2 casas de distancia. Fui al parque, que está como a 10 minutos caminando. Cuando llegué, Hugo ya estaba ahí. Le saludé con la mano y fuimos juntos a su casa. Nos acomodamos en la sala con nuestros sacos de dormir porque su cuarto era un poco pequeño. Deben haber sido como las 12:30. Llovía ligeramente, nos estábamos riendo, nos contábamos cosas de la escuela, nada importante para la historia. En un momento dije que tal vez deberíamos irnos a dormir por la hora que era. Lucas respondió que sí, agregando que la noche estaba horrible. Nos echamos a reír. Luego las conversaciones se fueron apagando y al final se quedaron dormidos. Yo no, en realidad. Me daba vueltas en mi saco de dormir, incapaz de encontrar una posición cómoda. Tenía los ojos bien abiertos mirando el techo. Miré a Hugo y Lucas. Ellos dormían profundamente. Me levanté lo más en silencio posible para ir a tomar un vaso de agua a la cocina. Fue ahí donde escuché un ruido que venía de una pared. Al principio no lograba entender qué era. Luego me di cuenta de que venía de la sala. Regresé despacio, evitando pisar a Lucas. Me quedé en medio de la habitación, tratando de localizar el sonido. Cuando entras por la puerta principal, la sala es la primera habitación. A la izquierda hay una ventana grande. El ruido venía de esa ventana. Un golpeteo. Mi corazón empezó a acelerarse. Lo único lógico era mirar por la ventana. Me acerqué, pero las persianas estaban bajadas. Me incliné con la oreja cerca del vidrio. Y ahí, además del golpeteo, escuché una respiración, muy lenta, apenas audible bajo la lluvia. Me quedé paralizada. Luego me alejé muy lentamente de la ventana. Desperté a Hugo y a Lucas en pánico. Ellos murmuraron para saber qué estaba pasando. Les dije que se callaran y escucharan, pero el ruido había cesado. Lucas dijo que no oía nada. Les expliqué lo que había escuchado. No me creyeron, entonces Lucas propuso que saliera a ver. Le respondí que muy bien, pero que él venía conmigo. Abrimos la puerta despacio y salimos. Dimos la vuelta hasta llegar a la ventana. Nada. Absolutamente nada. Hugo dijo que él me lo había dicho. Todavía estábamos platicando cuando Lucas de repente susurró que había alguien más adelante. Nos volteamos. A unas casas de ahí, una silueta oscura estaba parada inmóvil de aproximadamente 1,65 metros. Con un impermeable, nos miraba fijamente sin moverse. Luego empezó a reírse. Una risa siniestra. En ese momento, dije en voz baja que teníamos que correr hacia el portón trasero, ahora. Empezamos a retroceder. Y de repente empezó a correr hacia nosotras sin avisar. Todo se puso en cámara lenta. Corrimos.
Pasamos el portón. Yo fui la última en entrar. Cerré y aseguré el portón. Se lanzó contra el portón con una fuerza enorme, pero no cedió. Era demasiado alto para que él pudiera pasar. Empezó a golpear y a gritar que saliéramos y que nos mataría. Corrimos hacia la puerta trasera y despertamos al papá de Hugo. Salió corriendo. El hombre ya estaba huyendo. Lo persiguió gritando. La policía llegó poco después. 3 agentes registraron el vecindario. Encontraron un cuchillo de cocina largo abandonado cerca de la puerta principal. Me estremecí. También encontraron huellas de botas sucias frente a la puerta. Lo más aterrador, la puerta tenía una mirilla. Y aparentemente, en ese modelo antiguo, se podía ver a través en ambos sentidos. La casa era vieja. Él pudo habernos estado observando todo ese tiempo. Nunca se le volvió a ver. La moraleja es que sean extremadamente cuidadosos en la noche, porque cualquier cosa puede pasar si no lo son. Las pijamadas siempre han sido esos momentos especiales entre amigas, hechos para divertirse. Pero como muestra esta historia, no todo necesariamente termina bien. Eso pasó en casa de mi mejor amiga hace algunos años, cuando todavía estábamos en la secundaria. Para preservar su anonimato, la voy a llamar Megan. Megan tenía mi edad y estábamos en las mismas clases. Nos habíamos vuelto muy cercanas y prácticamente pasábamos todos los fines de semana juntas. Era el tipo de amiga en la que siempre puedes confiar, la que ilumina tus días. Esta historia ocurrió durante las vacaciones de invierno de 2018. Megan me había invitado a dormir en su casa. Antes de aceptar, le pedí permiso a mis papás. Como sabían que éramos mejores amigas, aceptaron. Esa noche, mi mamá me dejó en su casa. Megan venía de una familia muy acomodada. Vivía en una casa hermosa, casi una mansión. Eso hacía que la pijamada fuera aún más emocionante. Había tantas cosas que hacer. Llegué con mi ropa y mis cosas. Megan y su mamá me recibieron. Luego subimos a su cuarto para ver películas y jugar videojuegos. Unas horas después, su mamá nos avisó que iba a salir a cenar con una amiga y que regresaría tarde. Megan y yo éramos bastante maduras para nuestra edad y le aseguramos que todo estaría bien. Antes de irse, ella nos dejó $20 para pedir una pizza. Poco después de que se fue, Megan me preguntó si quería jugar a las escondidas. Podrías pensar que es un juego para los más pequeños, pero en la secundaria, de alguna manera, vuelve a ser divertido. Acepté. Decidimos que Megan se escondería y yo la buscaría. Como la casa era enorme, limitamos el juego al segundo piso para no hacerlo imposible. Le di un buen minuto para esconderse y luego lancé el clásico, lista o no, allá voy. Incluso quedándonos en un solo piso, había más de 10 habitaciones que revisar. Empecé por su habitación, debajo de la cama, en el closet, detrás de la puerta, nada. Seguí buscando en varias habitaciones. Luego noté que un pequeño closet en el pasillo estaba ligeramente entreabierto. Lo había olvidado por completo. Era pequeño y honestamente no era el lugar donde uno pensaría en esconderse. Me acerqué y ahí vi un ojo que me miraba fijamente desde adentro. En ese momento estaba convencida de que era Megan. Fingí no haber visto nada para poder asustarla abriendo la puerta de golpe. Abrí el armario de golpe, pero no era Megan, era un hombre. Me miraba fijamente. Tenía el cabello despeinado, tenía una mirada completamente desquiciada. Pero lo que más me impactó fue la expresión de su rostro. Parecía culpable, como si supiera que nunca debió estar ahí. Grité con todas mis fuerzas. Me empujó, bajó corriendo las escaleras y salió de la casa huyendo. Megan llegó corriendo hacia mí y me preguntó qué estaba pasando. Le dije que había un hombre en la casa y que debía llamar a la policía. Por suerte, había una comisaría a unas calles. Un agente llegó rápidamente. Después de revisar la casa, supusieron que el hombre había encontrado una manera de entrar debido a las condiciones meteorológicas extremas. No había llegado muy lejos. Lo encontraron en el jardín, escondido detrás de un cobertizo. Estaba nevando y al parecer solo buscaba un lugar cálido. Los padres de Megan decidieron no presentar una denuncia, pero solicitaron una orden de restricción. Ya no tenían derecho a acercarse a menos de 150 metros de la casa. La pijamada terminó ahí. Mis papás ya no se sentían nada cómodos. Recuerdo que mi mamá criticó a la mamá de Megan, diciéndole que no debía dejar a los niños solos. No me invitaron a su casa durante mucho tiempo. Megan y yo seguimos siendo amigas hasta hoy. Ahora trabajamos en un supermercado local. Todavía no sé qué fue de él, pero espero que haya recibido la ayuda que necesitaba.
Eso pasó durante nuestro último año de preparatoria, en 2014. En la prepa, mis amigas y yo éramos ese famoso trío inseparable que todo el mundo notaba en los pasillos. Esta historia ocurrió en los últimos meses antes de que terminara el año escolar. Sabíamos que pronto tomaríamos caminos diferentes, así que decidimos hacer una pijamada para revivir nuestros mejores momentos. Fue un sábado por la noche. Acabábamos de terminar una película y ya no sabíamos qué hacer. En esa época, las redes sociales empezaban a despegar. Instagram se estaba volviendo cada vez más popular y con él llegaban todo tipo de tendencias. Una de ellas consistía en usar una tabla Ouija para intentar contactar espíritus. Miles de videos circulaban en YouTube e Instagram mostrando a personas intentando comunicarse con el más allá. La tendencia se había vuelto tan popular que incluso había tutoriales explicando cómo lograr el contacto. Siendo las adolescentes ingenuas y tontas que éramos, nos miramos y supimos que lo íbamos a hacer. Por suerte o por desgracia, los padres de la amiga que organizaba la fiesta tenían una tabla Ouija muy antigua que había pasado en su familia durante años. Ella aseguraba que era totalmente auténtica y que seguramente funcionaba por lo antigua que era. Para nosotras, eso era aún mejor, hacía que todo fuera más aterrador. Hicimos algunas investigaciones en línea y encontramos un artículo que explicaba cómo preparar correctamente una tabla Ouija. Se necesitaban velas, una habitación oscura y silenciosa. Reunimos el material, pusimos la tabla en el suelo, encendimos las velas y apagamos todas las luces. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, lentamente, el puntero se deslizó hacia sí. Todos nos miramos, tratando de entender quién de nosotros estaba haciendo trampa, pero cada uno juraba que no lo estaba moviendo. Una de mis amigas preguntó si el espíritu podía probar su presencia. Y en ese momento, escuchamos el sonido de un pequeño piano tocando unas notas en la habitación de al lado. Todas saltamos del susto, mi corazón latía a 1000 por hora. Fue en ese momento cuando hice una pregunta más seria, probablemente la decisión más tonta de toda mi vida, una de la que todavía me arrepiento hoy. Pregunté cuándo me voy a morir. El puntero bajo nuestros dedos empezó a moverse lentamente, formando palabra tras palabra la frase 10 segundos. Nos miramos y luego nos echamos a reír. Pensamos que uno de nosotros estaba haciendo una broma, pero como 15 segundos después, mi teléfono sonó. El contacto mostraba llamada de emergencia. Era mi papá, contesté. Él gritaba al otro lado de la línea, repitiendo que ella estaba muerta. Hablaba de mi mamá. Regresaba de una cena cuando el coche derrapó. Chocó contra un remolque de barco. Mi mamá murió en el acto. Mi papá solo tuvo heridas leves. Este evento me destrozó durante años y en el fondo nunca creí realmente que fuera una simple coincidencia. Era el Spring Break de 2007 y acababa de regresar de la universidad después de lo que me había parecido el peor semestre de mi vida. Las clases habían sido especialmente difíciles ese año y como si eso no fuera suficiente, acababa de pasar por mi primera ruptura real. A los 19 años todavía estaba aprendiendo a sobrellevar ese tipo de cosas. Así que estas vacaciones llegaron justo a tiempo. Mi familia tenía un tiempo compartido en una cabaña aislada en medio del bosque, justo después de Oneonta, en el norte del estado de Nueva York. Sabía que necesitaba alejarme del mundo, desconectarme de la presión y encontrar un poco de silencio en mi mente. Le pregunté a mis papás si la cabaña estaba disponible y si podía pasar unos días ahí. Por suerte sí lo estaba. Y para mi gran sorpresa, aceptaron sin dudarlo. Organizamos todo para que no se preocuparan. Tenía que quedarme de lunes a jueves. Preparé comida y agua para 4 días, por si la bomba del pozo fallaba. Una vez que reuní mis provisiones, cargué mi viejo coche y me puse en camino. Eran como 4 horas de camino, pero con la música a todo volumen ni sentí el tiempo pasar. Muy pronto, ya había llegado, descargué mis cosas, revisé el fregadero y el agua funcionaba. Después, caminé por la propiedad, respirando aire fresco y disfrutando del paisaje. Los 2 primeros días fueron pura felicidad. Excursiones, un paisaje silencioso, 2 fogatas bajo las estrellas. Por fin me sentía en paz. No fue sino hasta el tercer día que algo cambió. Era miércoles. Decidí hacer una última caminata antes de disfrutar mi última noche. Tomé el sendero de siempre que llevaba a un pequeño arroyo, donde me gustaba detenerme unos minutos antes de regresar. Al principio todo iba bien, pero en el camino de regreso una sensación extraña me invadió. La impresión de ser observada, como si todo el bosque me estuviera mirando. Cada paso me parecía vigilado, cada crujido de ramas me hacía sobresaltarme. Traté de tranquilizarme, de decirme que era mi imaginación.
Sin embargo, esa incomodidad no me abandonaba. Cuando llegué a la cabaña, se me erizaron los vellos de los brazos. Algo no estaba bien. Viéndolo en retrospectiva, debí haber hecho mis maletas e irme de inmediato. En vez de eso, decidí pasar mi última noche. Entré, cerré la puerta con llave, revisé las 2 ventanas. Después de un rato, logré calmarme. Acostada en la cama, casi me quedé dormida. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración, lenta, pesada. Justo al otro lado de la puerta, a unos metros de mí, me quedé paralizada. Contuve la respiración para escuchar. Luego vino un ruido de rasguños rápidos, nerviosos, como si algo intentara cavar en la madera. El sonido se detuvo de golpe. Esperé, inmóvil. Luego, los rasguños comenzaron de nuevo, aún más cerca, viniendo de la derecha de la puerta, exactamente frente al lugar donde yo estaba acostada, como si esa cosa supiera perfectamente dónde me encontraba. Los arañazos continuaron durante unos 30 minutos, quizá más. Para mí, pareció durar horas. No pegué el ojo en toda la noche. Al menor ruido, el corazón me daba un brinco en el pecho. En cuanto salió el sol, recogí mis cosas y salí corriendo afuera. Sentada al volante, todavía temblando, eché una última mirada a la cabaña y ahí vi las marcas. Profundas marcas de garras laceraban la parte inferior de la puerta, la madera arrancada en algunos lugares. Algo había intentado entrar, probablemente un animal. Pero la forma en que se movió a lo largo de la puerta, frente a mí, todavía me da escalofríos. Nunca volví a esa cabaña. Tenía solo 10 años la última vez que mi familia fue a nuestra cabaña para las vacaciones. Íbamos cada año, era una tradición. Pero después de esa vez, nunca volvimos a ir. Y viéndolo en retrospectiva, casi me sentí aliviada, porque algo realmente extraño sucedió la última noche que estuve allí. Estaba yo, mi hermana mayor, mi mamá y mi papá. Todos se habían ido a dormir y yo no podía dormir. Todavía era relativamente temprano y a los 10 años la emoción de las vacaciones me mantenía despierta. No sabía qué hacer. Así que tomé una decisión tonta, salir a escondidas para ver las estrellas. Nunca se veía un cielo así en la ciudad. Salí de la cabaña tan discretamente como pude y me dirigí hacia el fogatero de afuera. El fuego se había apagado hacía mucho tiempo, pero era el lugar perfecto para sentarse y contemplar el campo que se extendía detrás de la cabaña y luego la línea oscura de los árboles a lo lejos. Sentada ahí, con la cabeza levantada hacia el cielo, me sentía diminuta ante las estrellas. Luego, al bajar la mirada hacia el campo, noté un movimiento. Al principio, no lograba distinguir qué era. Algo se movía al borde de los árboles, justo más allá del campo. Una silueta oscura que apenas se distinguía del entorno. Solo cuando entró en una zona más clara, bañada por la luz de la luna, entendí que era un hombre. Caminaba lentamente a través del campo, en dirección al bosque del otro lado. A medida que avanzaba, distinguía mejor sus gestos y vi que arrastraba algo detrás de él, algo que parecía pesado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a salirse de mi pecho. Luego se detuvo en seco, pero entonces levantó la mano lentamente, y les juro que me hizo una señal. No fue un gesto agresivo, ni un movimiento brusco, solo un gesto con la mano, casi con calma, como si supiera que yo estaba ahí. Como si me estuviera observando desde el principio, yo estaba aterrada, ya no respiraba. Sin embargo, para mi inmenso alivio, simplemente siguió caminando, arrastrando esa masa detrás de él, hasta desaparecer en la oscuridad del bosque. Entré de inmediato a la casa, cerrando la puerta sin hacer ruido. No le dije nada a mis padres. No quería que me regañaran por haber salido a escondidas. Me lo guardé para mí. No fue sino hasta 5 años después, cuando estábamos todos sentados afuera, cerca de la alberca, comiendo comida para llevar, que volví a hablar de eso. Estábamos platicando sobre historias aterradoras que cada quien había vivido, así que conté esa, casi como una anécdota extraña de la infancia, pero la expresión en el rostro de mi papá me heló la sangre. Acababa de decir algo que realmente lo perturbaba. Fue entonces cuando me explicó por qué nunca habíamos regresado a la cabaña. 2 semanas después de nuestra partida, la policía se puso en contacto con mis padres. Habían encontrado un cuerpo cerca de la propiedad, solo unos días después de que nos fuimos. Y al revisar más a fondo el terreno alrededor de la cabaña, descubrieron otros 9 cuerpos enterrados. 9. Nunca olvidaré la silueta de ese hombre en el campo, ni el gesto de su mano bajo la luz de la luna, y nunca olvidaré lo afortunada que fui de seguir con vida.
Estaba tan emocionada de volver a la cabaña con mi primo. Habían pasado varios años desde la última vez que pude acompañarlos en su fin de semana de casa, pero esta vez, por fin coincidieron nuestros horarios y mis papás me dejaron ir con ellos. Éramos solo yo, mi primo y su papá, mi tío. Llegamos a la cabaña y empezamos a desempacar nuestras cosas. Mi primo y yo solo queríamos salir a correr un poco por el bosque antes de que oscureciera. Eso fue exactamente lo que hicimos. Dejamos nuestras mochilas y salimos de inmediato. Nos quedamos afuera como 2 horas antes de que mi tío nos llamara a cenar. Cuando regresamos, él se veía un poco raro, pero no le puse atención. Simplemente me senté, lista para comer. Fue entonces cuando mi tío le preguntó a mi primo si recordaba haber dejado la puerta abierta o algo así. Pensaba que una ardilla u otro animal tal vez había entrado y hurgado entre sus cosas. Mi primo respondió que no, y la conversación terminó ahí. No volvimos a hablar de eso. Simplemente comimos la pasta y hablamos de nuestros planes para el día siguiente. Pero durante toda la comida no podía quitarme esa sensación extraña, como si algo nos estuviera observando. Me dije que era solo mi imaginación y terminé de comer. Unas horas después era hora de dormir. Mi primo y yo dormimos en la sala de la cabaña, en el sofá cama y el sillón reclinable, mientras que mi tío dormía en la habitación al fondo de la cabaña. Aproximadamente 1 hora después de quedarme dormida, me desperté porque mi primo me estaba sacudiendo. Le pregunté qué quería, no decía nada, pero noté que sus ojos estaban fijos en la ventana. Cuando miré, no pude evitar gritar. Del otro lado del vidrio había un hombre adulto observándonos. Grité tan fuerte que mi tío se despertó. Fue tan repentino que incluso el hombre afuera parecía sorprendido. Mi tío salió apresuradamente de su habitación para ver qué estaba pasando. Le explicamos todo. Sin dudar ni un segundo, agarró su teléfono y llamó a la policía local. Dijeron que estarían aquí en unos 10 minutos. Mientras esperábamos, todos fuimos al cuarto de mi tío, donde guardaba su escopeta de caza. Nos quedamos ahí esperando. Después de unos 20 minutos de búsqueda en el bosque, la policía encontró a un hombre escondido entre los arbustos, a más o menos 1 milla de la cabaña. Cuando lo arrestaron, dijeron que llevaba un cuchillo que parecía un cuchillo de cocina. Era uno de los cuchillos de la cabaña. Hasta el día de hoy, la única conclusión a la que hemos podido llegar es que ese hombre se había quedado en la cabaña sin que mi tío lo supiera, y cuando llegamos, tuvo que irse. Pero evidentemente estaba listo para regresar y recuperar la cabaña por la fuerza. Le agradezco todos los días a mi primo por haber visto a ese hombre antes de que ocurriera algo grave.